Antes de empezar a hablar acerca de los motores trifásicos de inducción, como lo es su construcción, las partes que los componen, su velocidad, entre otras cosas, tenemos que definir qué es un motor trifásico de inducción y por qué se les llama así. Se les llama motores asíncronos o de inducción debido a que estos obedecen la ley de Faraday. Se le aplica una corriente al estator. Esto genera un campo magnético que debido al desfase que existe entre las fases, que es de 120 grados, se crea un campo magnético giratorio en el estator. Esto hace que debido a la diferencia de polaridades del estator y del rotor, el rotor comience a girar. Es importante mencionar también que este motor puede ser utilizado como generador. Los motores trifásicos de inducción están compuestos solo por tres partes: carcasa, estator y rotor. El estator es aquel que contiene los devanados y tiene como función inducir un campo magnético al rotor. El rotor es el elemento al cual se le induce un campo magnético. Esto genera un giro. A partir de esto se convierte la energía eléctrica a energía mecánica. Y la carcasa tiene como función contener al estator y el rotor. Dentro de los motores trifásicos de inducción existen dos tipos de rotores: el rotor devanado y rotor jaula de ardilla. Los motores de devanado cuentan con un devanado trifásico de cobre dispuesto en las ranuras del rotor, que va conectado a tres anillos metálicos por uno de sus extremos, en tanto que, por el otro lado, se conectan en estrella. De este modo se puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico, facilitando un control de la velocidad y corriente de arranque con un elevado par de arranque, un mejor factor de potencia que el rotor de jaula de ardilla. El rotor de jaula de ardilla, también llamado rotor en cortocircuito, es el más sencillo y el más utilizado actualmente. El núcleo del rotor está constituido de chapas estampadas de acero al silicio, en el interior de las cuales se disponen unas barras, generalmente de aluminio moldeado a presión. Las barras del devanado van conectadas a unos anillos conductores denominados anillos externos. El bobinado, así dispuesto, tiene una forma de jaula de ardilla. Las ranuras del rotor suelen hacerse oblicuas respecto al eje para así evitar puntos muertos en la inducción electromagnética. Existen 6 métodos de arranque de un motor trifásico de inducción, los cuales son: el de arranque directo. Este método se emplea únicamente en máquinas de una potencia inferior de 5 kW. Un motor arranca en forma directa cuando sus bornes se aplica directamente la tensión nominal a la que debe trabajar. Si el motor arranca a plena carga, el bobinado tiende a absorber una cantidad de corriente muy superior a la nominal, lo que hace que las líneas de alimentación incrementen considerablemente su carga y, como consecuencia directa, se reduce la caída de tensión. La intensidad de corriente durante la fase de arranque puede tomar valores entre 6 a 8 veces mayores que la corriente nominal del motor. Su ventaja principal es el elevado par de arranque, que es 1.5 veces al nominal. Arranque de un motor trifásico por un autotransformador. Es un tipo de arranque poco frecuente, puesto que suele emplearse en motores muy grandes de una potencia menor a 100 kW. Consiste en alimentar a tensión reducida al motor durante un proceso de arranque a través de un transformador hasta adquirir la velocidad nominal en la que se desconecta el autotransformador del circuito. Se indican seguidamente los esquemas de fuerza y maniobra de arranque
de un motor trifásico por autotransformado, donde F3 sobre F2 representan un relé térmico temporalizado de protección del autotransformador. Arranque por conmutación estrella delta. Este método de arranque se puede aplicar tanto en los motores de rotor de vanado como en los de rotor de jaula de ardilla. La única condición que debe cumplir el motor para que pueda aplicarse este método de arranque es que tenga un acceso completo a los devanados del estator. Tres contactos realizan la tarea de maniobrar el motor, dependiendo del esclavamiento adecuado. La protección del motor se hace por medio de un relé térmico. El térmico debe estar colocado en las fases del motor. La regulación del mismo debe hacerse a un valor que resulta de multiplicar la corriente de la línea por .58. El arranque de motores asíncronos con rotor en jaula por dispositivos electrónicos. Los arrancadores electrónicos son la mejor solución que los autotransformadores, gracias a la posibilidad de su arranque suave, permitiendo un aumento en la vida útil de todas las partes involucradas. Los mismos consisten básicamente en un convertidor estático alterna-continua o alterna-alterna, generalmente de tiristores, que permiten el arranque de motores de corriente alterna con aplicación progresiva de tensión, con la consiguiente limitación de corriente y par de arranque. En algunos modelos también varía la frecuencia aplicada. Al iniciar el arranque, los tiristores dejan pasar la corriente que alimenta el rotor según la programación realizada en el circuito de maniobra. Este irá aumentando hasta alcanzar los valores nominales de la tensión de servicio. Los arrancadores ofrecen solución de parada suave, evitando, por ejemplo, los dañinos golpes de arranque de un motor trifásico de rotor bobinado. Este tipo de arranque es aplicado a los motores de rotor bobinado con anillos rozantes. Gracias a estos anillos rotóricos es posible conectar las resistencias en serie con las bobinas del rotor, de forma que al elevarse su impedancia disminuye la corriente absorbida en el arranque. A medida que el rotor va adquiriendo velocidad, se va disminuyendo la resistencia mediante cortocircuito de las mismas. Se muestran seguidamente los esquemas de fuerza y maniobra de un arrancador de un motor de rotor bobinado, donde F2 representa a un relé térmico temporizado de protección de las resistencias contra ciclos de arranque rápidos. En este tipo de arranque se mejora el factor de potencia e incluso es posible la velocidad de arranque aún más menos 25% si el rotor está en carga. La regulación de velocidad se debe a la variación del deslizamiento, puesto que al aplicar menos tensión a los bobinados del rotor, aumenta el desplazamiento disminuyendo la velocidad del rotor. No obstante, este tipo de motor no se emplea mucho debido a la posibilidad de avería y producción de arcos voltaicos y chispas en los anillos rozantes. Por último, está el arranque de un motor trifásico por resistencias estatóricas. El principio consiste en arrancar el motor a una tensión reducida mediante la inserción en serie con las bobinas del estator unas resistencias. Una vez estabilizada la velocidad, se eliminan las resistencias y el motor se acopla directamente a la red de alimentación, dado que el par desarrollado por el motor es proporcional al cuadrado de la tensión. Como la corriente durante el proceso de arranque disminuye el par y se eleva también muy rápidamente, incluso más deprisa como lo hace el sistema estrella-triángulo, este tipo de arranque es apropiado para las máquinas cuyo par crece con la velocidad, como por ejemplo en los ventiladores. Control de velocidad en los motores asíncronos. Uno de los grandes problemas de los motores de inducción frente a los de corriente continua es su mala regulación de velocidad, aunque en la actualidad este problema ha sido resuelto gracias a los variadores electrónicos de velocidad. Para este tipo de motores existen tres formas para variar la velocidad, las cuales son variando el número de polos de la máquina, variando la frecuencia de la red eléctrica de alimentación y variando el deslizamiento.
El circuito equivalente de este motor de inducción trifásico de 4 polos conectado a una estrella tiene los siguientes parámetros. Se pretende calcular 4 puntos: la velocidad del campo giratorio debido a las corrientes estatóricas, la intensidad de corriente de arranque, intensidad de corriente de plena carga, si en tales condiciones el deslizamiento es Sn igual a 0.04, y la velocidad nominal de plena carga. Antes de empezar, dejo un listado de cada una de las letras que veremos en las siguientes ecuaciones, así como su significado. Despejando a partir de la fórmula N por P es igual a 60 por la frecuencia, obtenemos la siguiente fórmula. N1 es igual a 60 por la frecuencia 1 sobre P, que es el número de polos. El resultado de esta operación dará 1500 revoluciones por minuto, que será la velocidad asíncrona. Para obtener las respuestas 2 y 3, primero tenemos que tener un circuito equivalente al que se nos indica en el problema, como está en la siguiente figura. A continuación, a partir de los datos obtenidos en el circuito equivalente, procedemos a sacar la intensidad de arranque, a partir de un despeje de fórmula que se encuentra en la parte central de la imagen. Una vez hecho esto, se realizan los cálculos y el resultado de esto será 41.54. A partir de la fórmula despejada ya anteriormente, despejamos de forma inversa para sacar la intensidad de corriente plena de la carga. Una vez realizada esta operación, su resultado será menos 9.68 amperes. Por último, procederemos a sacar la velocidad del rotor para la plena carga. Esta se obtiene de datos que sacamos al principio, que sería N1 y el valor que teníamos de S. La fórmula dice N es igual a N-1, un dato obtenido anteriormente, por 1 menos S. Esto dará como resultado 1440 revoluciones por minuto. Aplicaciones de los motores trifásicos de inducción. Las principales aplicaciones de los motores trifásicos de inducción son 6, entre las cuales son trenes de laminación reversibles. Los motores deben de soportar una alta carga. Normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en grupos de 2 o 3. Trenes Conti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor. Cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores en derivación. Industria del papel, además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante y por lo tanto se equipan con motores de corriente continua, existen accionamientos que exigen par constante en amplio margen de velocidades. Otras aplicaciones son las de máquinas herramientas, máquinas extractoras, elevadores y ferrocarriles. Los motores desmontables para papeleras, perfiladores, control de tensión en máquinas bobinadas y velocidad constante de corte en tornos grandes.